Bien, buenas tardes, hermanos, buenas tardes a todos. Pues va a ser un momento un poco pesado, claro que sí, después de los alimentos. En la mañana me di cuenta que algunos, pues por el viaje quizás, por el cansancio, había un poco de cansancio, así que ahorita va a estar más atenuado todavía en el cuerpo. Pero aún así, hermanos, es un gozo poder participar. Agradezco al honorable consejo que preside estas reuniones muy importantes. Agradezco y a cada uno de ellos, los que organizan, cada uno de los hermanos que coordina, que administra estas reuniones, doy gracias. Y a todos ustedes, hermanos, por esta oportunidad para compartir un tema acerca de la palabra de Dios. El tema, hermanos, lo tenemos en el programa, el predicador aprobado por Dios. Estas reuniones me gustan, hermanos. Aquí con ustedes he estado 2, pero he asistido a muchas más. Estas reuniones me gustan, son bien importantes porque aportan un ingrediente definitivo en la vida del predicador, hermano. Aportan el ánimo, dan mucho ánimo, dan demasiado ánimo. Quiero preguntar algo, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué podríamos decir? Asiente con su cabeza, diga no, diga sí. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Por lo regular contestamos eso. Por lo regular decimos sí, gracias a Dios, estoy bien. Nos encontramos en la calle, nos saludamos, sí, estoy bien. Y por lo regular contestamos eso. Pero quiero volver a preguntarte a ti, a usted, que está en la congregación al frente. A usted, tú que conoces la iglesia, tú que conoces la obra que dejaste, a ti te quiero preguntar, tú que conoces la necesidad de la iglesia donde ahorita dejaste, tú que conoces su carestía, tú que conoces las flaquezas de esta congregación donde tú estás, a ti te quiero preguntar nuevamente, tú que sabes cómo se quedaron, cómo te sientes, cómo estás. Quiero enfocar tu pensamiento a los hermanos allá, los que se quedaron ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? ¿Puedes seguir asentando con tu cabeza? ¿Puedes seguir diciendo? Dijo el hermano Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Dijo el hermano Pablo. Y tú sabes que en la congregación hay ovejas extraviadas, hay ovejas perdidas, hay quebrantamiento, hay perniquebradas, dice la Escritura. Hay ovejas disgustas, molestas. Tú que conoces a esos hermanos, tú que sabes cómo se quedó la congregación, tú que sabes cómo está, cómo te sientes realmente. ¿Por cuánta vez? Voy a preguntar. Y bueno, esta pregunta sé que hay hermanos colaboradores de las congregaciones, pero al que predica, ¿tú qué predicas, hermano? ¿Usted qué predica? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La respuesta honorable, mínima, que podríamos pedir ahorita, haciendo un consenso de la congregación y cómo se quedó, una respuesta sería, bueno, estoy cansado. Y claro, muchos dirían, no, yo no estoy cansado, hermano. Yo estoy adelante, estoy firme. Pero mira, tú conoces a la oveja enferma, conoces a la gente extraviada, conoces también, hermanos, al que está enojado y molesto y no ha vuelto a la reunión. Además de esto, hermano, además de todo esto, el cansancio es normal. El cansancio mental, espiritual, el físico, el emocional, es normal en la vida del predicador. Una semana, hermano, una semana por lo regular en la vida del predicador es estar consciente de los problemas que hay entre los hermanos. Me imagino yo que tu semana es así. Yo me imagino que conocen los problemas que hay en la congregación. Me imagino yo que
Sabes perfectamente quién es el hermano que salió el domingo enojado y no ha vuelto en 2 domingos y al contrario, anda chismeando allá afuera. Yo me imagino que lo conoces. Además de eso, las visitas a los hogares, las reuniones. Además de eso, hermano, atender a alguna familia de hermano enfermo. Además de eso, hermano, los horarios de oración. Además de esto, la preparación de los temas para el miércoles. Además de eso, el sermón y el estudio para el domingo. Además de eso, hermano, además de esto, todavía atender a la familia. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo estás? Una semana, así como te la acabo de describir, predicas el domingo en la mañana y en la tarde, después de las visitas, después de las oraciones, se acerca el hermano precioso, la hermana preciosa que te aprecia, que sabe cómo estás, y te pregunta cómo estás. La verdad, hay cansancio. De hecho, el cansancio es alguna parte natural, hermano, en la vida del predicador. El cansancio, hermano, quiero añadir algo aquí que el Señor Jesucristo mencionó en Juan 10. Digo, por si en alguno de ustedes todavía me dice, no, hermano, yo no estoy cansado, yo sigo firme adelante. Fíjate que la única forma de no estar cansado es apenas que seas el asalariado, como mencionó el Señor Jesucristo en Juan 10. El asalariado es el que ve al enfermo y pues ¿qué me interesa? El asalariado es el que ve al que está enfermo y no me importa. El asalariado es el que le hablan a la medianoche, hermano, espérate hasta mañana. Ese es el asalariado, eso yo creo que sí, no está cansado. Pero si estás entregado a la obra, si preparas tu tema, si no hay calentamiento de sermones el domingo, si estás leyendo la Biblia como se nos instruía en la mañana, la verdad es que el domingo por la tarde cuando termina, la verdad es que estás cansado. Hay cansancio. Ese cansancio, hermano, es muy difícil. De hecho, hermano, no se puede salir de ese cansancio. De hecho, hermano, no podemos salir. Aquí es donde, yo lo personal, hermano, tengo un conjunto de aportaciones que quiero hacer yo a estas reuniones. Ya hablé con algunos hermanos y quiero seguir insistiendo en algunas aportaciones importantes. Son sencillas observaciones que pueden llevar mucha más eficacia a estas reuniones, mucha más de la que ya hay, que es bastante, hermano. Fíjate, a pesar, en algunas partecitas donde falta, hermano, hay un principio muy importante de la Escritura que señala que si tú tienes una mala interpretación, aunque tengas buena intención, el resultado es negativo. Es un principio bíblico. De nada sirve tener toda la emoción y el gozo y todo, pero si tienes una mala interpretación de aquello, vas a equivocarte. Tu resultado es negativo, es malo. Eso es un principio bíblico. Y eso es lo que yo he notado aquí en estas reuniones, hermano. Hay mucho gozo, hay mucho entusiasmo, hay mucha participación. Necesitamos un poquito más de dedicación. Teniendo una semana así, hermano, este cansancio es normal en la vida del predicador y no vamos a poder salir de él. De hecho, no se puede salir. Aquí es donde yo quiero aportar algo. E inclusive, dice la Escritura, aquí es donde tú te puedes dar cuenta, y hablo a ti, a quien predique en la congregación, y a ti que tú quieras ser predicador. Aquí es donde te puedes dar cuenta si realmente eres llamado por Dios a la predicación. Eso es un punto que yo no he visto, hermano. Aquí es donde te puedes dar cuenta si eres llamado a la predicación. Cuando los problemas afloran en la congregación, cuando hay hermanos enfermos, cuando hay otros que están causando problemas, división, cuando hay otros que andan chismeando, cuando hay otros que hablan cosas que no son propias de la iglesia. Y atender todo eso, hermano, y viene tu cansancio mental, espiritual. Aquí es donde te puedes dar cuenta, hermano, si realmente eres llamado por Dios a la predicación. Dijo el profeta Jeremías, había un fuego dentro de mi corazón que quemaba mis huesos y no lo pude resistir.
Ahí es donde te das cuenta, a pesar de esos problemas, de ese cansancio, de esa batalla, ahí es donde te das cuenta si realmente eres llamado por el Señor a la predicación. Yo no tengo dificultad con quien quiera predicar. Mi asunto nada más es si va a echarle ganas a la palabra de Dios. Ese es mi punto nada más. Entonces, hermano, la cuestión no es si podemos escapar de ese cansancio. La cuestión es cómo responder bíblicamente a ese cansancio. ¿Cómo podemos responder bíblicamente? Yo te pregunté cómo estás. Normalmente, espontáneamente dices, yo no estoy bien. Pero analizando la semana del predicador, las visitas, las reuniones, las oraciones, los enfermos, los descarriados, atender a este, atender al otro, y además tu esposa y la familia te reclama también, el domingo por la tarde, yo estoy seguro que estás cansado. Estoy seguro, a menos que tomes muchas vitaminas, o sea un predicador asalariado. Ese realmente, el que solo lee los versículos que le tocan el sermón, ese que solo hace un recalentado, ese yo creo que sí no está cansado. El punto, hermanos, de mi tema es cómo enfrentar esto bíblicamente. Solo se me ocurre algo, que es el tema que me compartieron para que diera. Solamente se me ocurre, hermano, ser un predicador aprobado por Dios. Creo que no encuentro otra respuesta. ¿Cómo podemos enfrentar bíblicamente esta parte del predicador, hermano? Simplemente siendo un predicador aprobado por Dios, llamado por Dios a la predicación. Ese punto es muy amplio. Yo sé que nos llevaría muchísimo tiempo disertar sobre este asunto. El ser llamado por Dios a la predicación. No dudo de todos los métodos que tiene el Señor para llamar, no lo dudo, pero estamos de acuerdo en algo. Ese llamamiento se ve, se mira, se palpa, se siente cuando eres llamado por el Señor. Vuelvo al principio bíblico que le mencioné, de ahí parto. Cuando tienes una mala interpretación de las cosas, aunque tengas la mejor intención, tu resultado siempre será fallido. Es un principio. ¿Cómo podemos enfrentar bíblicamente, hermano? ¿Quién es este predicador llamado por Dios? Bueno, lo dije hace rato, es un tema bastante amplio. Podríamos ocupar muchas horas, un par de horas en eso. Pero bueno, me voy a limitar a un texto y el mismo texto nos va a ayudar con algunos términos y sobre esos términos vamos a girar. Vamos a girar el tema esta hora que me toca compartir con ustedes y el cual estoy contento, hermano. Tan solo empecé con la palabra aprobado. Me di la oportunidad de buscarlo en el diccionario secular, cualquier diccionario que tú tienes en casa. Aprobado es la calificación mínima, según el de la Real Academia. Es la calificación mínima de aptitud. Fíjate, el puro diccionario secular dice que es la capacidad mínima de la cual debes partir. O sea, eso quiere decir que no se permite nada más abajo. Es lo mínimo. La capacidad mínima de aptitud. Calificado que se da por bueno o suficiente a algo o a alguien. Declarar hábil o competente a alguien. Esa es la definición sencilla de la Real Academia. Bastante acorde con lo que estamos tratando. Lo primero que quiero decir, hermano, lo que quiero decirte en este tema aprobado por Dios, es que Dios no escoge a superhombres. Dios nunca ha llamado a superhombres. Nunca estamos para hacerle al héroe. Jamás. Nunca se ha visto eso en la Escritura. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. El Señor no llama a héroes, hermano. Todos aquellos que han sido por Dios seleccionados y llamados al ministerio, hermano, son hombres como nosotros. Según Santiago, con las mismas pasiones. Eso dijo de Elías. Son hombres como nosotros, hermano, sujetos a pasiones, que batallamos contra el pecado, que tenemos flaquezas y problemas contra la carne, el mismo dolor, el mismo cansancio. Son hombres, hermano, con las mismas tentaciones. Así que no hay nada de superhéroes en los que son llamados por Dios. Hombres como todos,
Dice Santiago capítulo 5:17. Algo más que quiero decir, hermano, a esta referencia a ser llamado por Dios al ministerio de la predicación. Una, que no somos superhéroes. Otra, hermanos, hablando del predicador aprobado por Dios, es que todos aquellos que Dios ha seleccionado y llamado, hermano, tienen que cumplir, para lo cual Él les llamó. Esa parte es muy importante. Si tú eres llamado por Dios, solo asegúrate de hacer lo que Él quiere que hagas. Aquí yo he visto muchos, diverso de muchos hermanos, estoy en desacuerdo de muchos hermanos. Si tú eres llamado por Dios, simplemente haz lo que Él quiere que hagas. Ese es el punto. Lo demás es añadido por Él, hermano. Él se encarga, porque el trabajo ¿de quién es? De Dios. ¿La obra de quién es? De Dios. ¿La viña de quién es? De Dios. Entonces, ¿tú qué tienes que andar? ¿Buscando? Simplemente haz a lo que te ha llamado el Señor. Hazlo. Si tú necesitas un coche, te lo va a dar. Eso se ha visto siempre. Si tú necesitas un caballo, te lo va a dar. Si tú necesitas dinero, te lo va a dar. Yo he visto hermanos míos afligidos porque no tienen para comer a su casa. He visto hermanos que han dejado la predicación porque están batallando. Entonces yo ahí vuelvo a hacer la pregunta. Checaste si te diste la tarea, buscaste en ti, si eras llamado por el Señor a la predicación, o solo fue una emoción. Porque eso pasa en el bautismo, tú lo has visto, tú has predicado. Me imagino que a lo mejor has bautizado a alguien que tú sabes bien que es pura emoción lo que le paró. Y no le podemos negar el bautismo, pero tratamos de indagar con él. Oye, pero así pasa también a la predicación. A ver, que me inspiró mi tío, me inspiró y yo quiero ser como él, y se avientan. Y yo no sé si se sintió un poquito en su corazón a ver si era llamado por Dios. Y aquí es donde batallamos, porque yo les he visto batallando, sufriendo, dejando el camino de la predicación, porque faltó dinero, porque faltó un coche, porque faltó economía, y entonces abandona esa parte. Si Él te llamó, solo ves y haz el trabajo. Me vienen tantos ejemplos, tantos. ¿Qué necesitaba Cornelio? Un predicador, ahí está el predicador. ¿Qué necesitaba Felipe? Un carruaje, ahí está el carruaje. ¿Qué necesitas? Lo que tú necesites para llevar el mensaje que Él quiere que lleves, Él te lo va a dar. Es así. Ese es un punto muy importante, hermano, en la vida del predicador aprobado por Dios, hacer el trabajo y Él provee todo. Una última cosa. Dios nunca va a pedirte que hagas lo que no puedes hacer. Nunca se ha visto que Dios te pida que hagas lo que tú no sabes hacer. Solamente lo que puedes hacer. Así que es un gusto poder compartir este tema maravilloso, hermano. No voy a quedar a gusto, le comenté a algunos hermanos. Yo en lo personal no voy a quedar muy a gusto porque este tema es bastante amplio. Yo necesito al menos un par de horas, hermano, pero me limito al tiempo que se me da. Pero con gusto le hago estas aportaciones para que se pueda hacer mucho más profundo estos temas que son bastante importantes. Así que voy a compartir lo mejor que puedo de este tema, hermano. El propósito que tengo para compartirle este tema del predicador aprobado por Dios es que pueda yo influenciar en cada uno de los que estamos aquí, hermano, el ánimo y el entusiasmo que necesitamos para soportar la carga allá en la congregación que dejamos, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas. Así que le animo a que haga este trabajo maravilloso y sublime que es la predicación. Bien, el texto donde voy a partir, hermano, usted recuerda, es Éxodo capítulo 18. Le doy un poquito por el tiempo, pues no me alcanza a leer tanto. Ahí está Renuel. Renuel, hermano, es el suegro de Moisés, o mejor conocido como
Jetro, este hombre, hermano, en Éxodo 18, sacerdote de Madián, dice la Escritura, suegro de Moisés, oyó que todas las cosas que Dios había hecho y se maravilló, hermano. Entonces tomó a Séfora, a Gersón y a Eliezer y los trae, familia de Moisés, y los trae hasta donde Moisés está. Así habla el capítulo 18. Y cuando llega, hermano, a donde está Moisés, fíjate qué cosas, se preguntan ambos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Versículos 7 al 12. Como que se preguntan eso que yo le pregunté también, ¿cómo estás? Y ya después de que se saludan, de que se preguntan y de que Moisés cuenta a Jetro todas las cosas que Dios había hecho y todas las maravillas que había hecho, hermano, Jetro dice en los versículos 7 al 12 que toma holocaustos, toma sacrificios y adora, los ofrece al Dios del cielo. A la mañana siguiente, versículos 13 y 14, Moisés sale como todos los días a juzgar y a hacer juicio en el pueblo, y Jetro lo observa y al final le dice: Moisés, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, es mucho trabajo, el pueblo es mucho, no podrás hacerlo tú solo. Termina en el versículo 18 diciéndole Jetro esto. En el versículo 19 empieza Jetro a aconsejarle: ahora oye mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20, enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. El versículo 21, hermano, es el punto donde quiero girar este punto. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Me voy a quedar corto con algunos términos, no los pude incluir todos, hermano. Ese de aborrecer la avaricia es un tema bastante bueno para el predicador. Voy a abordarme a otros. Esta referencia que hace Jetro, fíjense, de un consejo que le da a Moisés: escoge varones de virtud, hombres de verdad, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esta referencia usted la encuentra en Deuteronomio capítulo 1. Ahí va a encontrar esta referencia. Ya Deuteronomio es la repetición de la ley. Ya cuando Moisés va a morir, le dice al pueblo en Deuteronomio 1, acuérdense lo que hicimos en aquel entonces, y les recuerda todo les recuerda aquello que hemos leído en Éxodo. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 y 18, hermano, del 9 al 18, perdón, hay una descripción de estos varones de verdad, varones de virtud. El versículo 3 específicamente voy a subrayarlo, haciendo Moisés una referencia a los términos que Jetro le había dicho. Moisés le recuerda al pueblo: acuérdense que les dije, denme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos. Esta es la descripción bíblica, hermano, que yo encuentro. Hay muchas, yo le dije, hay mucho que hablar de este tema, pero solo quiero usar estos tres conceptos. Estos varones, si usted lee todo el capítulo 1, desde el 9 hasta el 18, estos varones se pusieron ahí para juzgar entre el pueblo, para resolver los problemas, para atender el cansancio, para atender las dificultades. Si usted lo trae al tiempo y lo aplica, casi la tarea del predicador. Estos varones, hermano, dice Moisés, sabios, entendidos y expertos. Quiero girar este tema, hermano, en estos conceptos. El predicador aprobado por Dios, hermano, debe de ser un hombre sabio, debe de ser un hombre entendido y debe de ser un hombre experto. Esta descripción bíblica, hermano, que da la Escritura, la vamos a encontrar replicada en el Nuevo Testamento. La va a encontrar por todo lugar de la Escritura. Son varones de verdad, sabios, entendidos y expertos.
Estos conceptos, hermanos, quiero comentarlos solamente en base a la Escritura para mostrarle cómo es, quién es. Es una parte mínima de lo que es el predicador aprobado por Dios, pero le digo, por el tiempo tenemos que sujetarnos a ello. Así que primeramente, el predicador debe de ser sabio, poseer la sabiduría, no cualquier sabiduría. Dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto, porque la que es de aquí, los celos amargos, las contenciones del corazón, hermano, la jactancia, la falsedad a la verdad, eso, dice Santiago, eso es terrenal, animal y diabólica. Lo que necesitamos poseer es la sabiduría que desciende de lo alto. Santiago, versículos 3:14 al 16. La que desciende de lo alto, la que primeramente, dice Santiago, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, dice Santiago, y sin hipocresía. Me voy a atrever, hermano, a darle una definición sencilla de sabiduría, una definición práctica, me refiero a eso, práctica. La sabiduría, hermano, en la vida del predicador es la capacidad de aplicar principios ajenos a nuestra naturaleza, pero que provienen de Dios. Una definición práctica, muy sencilla, que podemos aprender en cuanto a la sabiduría. No cualquier sabiduría, la sabiduría que desciende de lo alto. Es la capacidad de aplicar principios ajenos. No moran en mí, no están en esta naturaleza. Recuerde Génesis, esta naturaleza es con tendencia al mal y al pecado y al mal camino. Así que son principios ajenos a mi naturaleza, pero que provienen de Dios, pero que me llevan a imitar la conducta de su Hijo. Aplicar sencillamente esos principios, hermano, sería ser sabio. Así que si usted ha de ser un predicador aprobado por Dios, deberá esforzarse cada día, cada minuto, cada instante en adquirir sabiduría. Antes, esto lo he visto, yo no digo que no, muchas veces estuve ahí diciendo, ¿por qué no tengo un coche? Pero antes que un coche, antes que estar buscando como predicador, es que necesito un coche, necesito un iPad, necesito un iPhone, necesito una computadora. Antes que estar deseando eso, hermano, antes que estar buscando eso, adquiera sabiduría. Adquiera sabiduría. Y si no la tiene, pídala. Es gratuita, Santiago 1:5, y se le da a quien la pida. Con corazón sincero, obviamente. Los beneficios son innumerables, hermano. Proverbios capítulo 2. Si usted lee los primeros 5, 6 y 7 versículos de Proverbios capítulo 2, usted entenderá los beneficios de adquirir sabiduría. Versículo 5, entenderás el temor de Jehová. Eso es un beneficio maravilloso. Si tienes sabiduría, entiendes el temor de Jehová. Versículo 5, hallarás el conocimiento de Dios. Si tienes sabiduría, encuentras y conoces y aplicas el conocimiento de Dios. Versículo 7, Dios será tu escudo. Estas son solo una parte de tantos beneficios, hermanos. Versículo 8, el que tiene sabiduría, Dios guarda sus caminos y sus veredas. Versículo 12, te librará del mal camino y de la mala mujer. Estos son solo unos pocos. Así que no hay nada más importante, hermanos, en la vida del predicador aprobado que estar adquiriendo sabiduría minuto a minuto del día. No hay nada más importante. Las decisiones que hay que tomar a veces son cruciales. Los problemas que hay que enfrentar o dar alguna idea o algún consejo son muchos. La disertación, la familia, la iglesia. Creo que para todos se necesita sabiduría, hermano. Yo tomé algunos cursos teóricos, hermano, acerca del matrimonio, y tomé otros cursos también de los problemas juveniles, hermano. Pero no es hasta ahora que tengo una jovencita, ya grandecita, que me doy cuenta que realmente necesito la sabiduría de Dios.
Realmente, eso hasta que me doy cuenta, hermano, para vivir sabiamente con los de afuera, como dijo el apóstol Pablo, se requiere esa sabiduría. Es demasiado importante. Si tú eres un predicador soltero, ¿hay predicadores solteros, hermano? ¿Predicadores solteros? ¿En serio no hay? ¿Predicadores solteros, hermano? Bueno, yo en lo personal doy gracias a Dios, hermano. En lo personal, no nunca me opongo, yo tengo muchos hermanos que son solteros. Pero bueno, Efesios capítulo 5. Esto era para los solteros, ¿verdad? Pero no hay, pero la leemos también. Efesios 5:15. Mira pues con diligencia, en cuanto al concepto que estamos viendo, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El propio mandamiento de la Escritura del apóstol Pablo a la iglesia, cuanto más al predicador aprobado, fíjate cómo andas. Tienes que andar con sabiduría, aprovechando bien el tiempo. Bueno, voy a una parte más práctica. A ver, casados, pues yo creo que todos, ¿verdad? Los demás. Casados, una parte práctica de la sabiduría. Ven conmigo a la carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro. Dice la Escritura, en la carta del apóstol Pedro, bueno, es una carta bastante conocida. El versículo 7, hermano. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Mira, Dios dice que necesitamos muchísima sabiduría. Y ahí está la respuesta. Estuve buscando en el hebreo, en el griego, me profundicé mucho en ese texto, a ver qué quería decir, hermano, y ¿sabes qué encontré? Simplemente vive con ella. Aquí me puedo pasar 2 horas en esa palabra vive. No quiere decir úsala. Dice vive con ella. No está diciendo ponla solo de apariencia. Dice vive con ella. Desde allí debe comenzar la sabiduría del predicador que es casado. Sí necesitamos mucha sabiduría, tan solo para vivir con ella sabiamente, dice la Escritura. Y ahí tienes tú, para darle el honor que merece como mujer, para darle el honor frágil y sencillo como Dios la ha creado, y para coherederas de la gracia. Necesitamos muchísima sabiduría, hermano, para cuidar, para preservar la armonía del hogar y la buena comunión con la esposa. De tal manera, concluye Pedro, de tal manera que tus oraciones sean escuchadas. ¿Cuánta fue la última vez que le pusiste atención como predicador casado a esta de Pedro? Dios te escucha las oraciones. Cállate, mujer, y no me interrumpas ahorita. A veces, hermano, a veces llegamos a exasperarnos por alguna conducta o por alguna cuestión. Dice Pedro que necesitamos el hermano Pedro, que necesitamos mucha sabiduría para vivir con ella. ¿Qué tan importante es adquirir la sabiduría? El predicador aprobado por Dios, hermano, debe de ser un varón sabio. Sabio. Vuelvo a mi punto. Es importante saber, hermano. Es importante saber si somos llamados por Dios a la predicación. Para mí es muy crucial esa pregunta. Si somos llamados por Dios a la predicación. Haciendo un paréntesis pequeño. No me lo vaya a hacer como pregunta, porque necesitaría 2 horas para responder. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo me compadezco mucho, hermano. Me compadezco mucho de las hermanas. Como aquella mujer Abigail, tú la recuerdas en la Biblia. Aquella mujer conocedora, humilde, sencilla, sumisa. Pero yo me compadezco de las hermanas que tienen esposos como ella, navales, necios, que aunque les explica, no comprenden. La tristeza más grande, hermano, eso yo he visto en mis hermanas. Hermanas que se someten a hombres, predicadores, que no tienen la sabiduría de Dios. Es una tristeza bastante profunda, hermano. También he visto lo contrario, y es una bendición muy grande
que tengan esposos o como esposos a hombres que poseen la sabiduría de Dios. Lo que trato de enfatizar aquí es lo importante que es la sabiduría en la vida del predicador. Es lo que trato de enfatizar. Cuando hay una decisión importante, el predicador, el hombre sabio, dice: oremos. Ahí tú te puedes dar cuenta si tú te conduces con sabiduría. El hombre sabio en su casa, cuando hay un problema, mira, esposo, hay un problema, le coge de la mano, vamos a orar. Y en la congregación, hermano, tenemos un problema, mira, las cosas están así. El predicador sabio, ¿qué dice la Escritura de ese problema? Ese es el proceder de la sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? Así que cuando hay problemas o situaciones importantes que resolver, hermano, vale la pena revisar cómo respondemos nosotros. Si actuamos o simplemente respondemos. ¿Cómo obtener la sabiduría, hermano? Pues yo qué podría decirle. Todos de aquí creo que somos versados en la Biblia, ¿sabe usted dónde encontrar esos temas? ¿Sabe cómo adquirir esa sabiduría? Yo me imagino que sí. Dijo un hermano hace rato, estamos hablando con líderes, hombres, varones que tienen ese discernimiento y esa capacidad. ¿Qué podría decirle? Pero me voy a atrever, hermano, a llevarle a Colosenses. Venga conmigo. Colosenses capítulo 2. Quiero remitirme a esta parte de Colosenses. Dice el apóstol Pablo, versículo 2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cheque el versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuál es la clave según el apóstol Pablo para adquirir esa sabiduría, hermano? ¿Cuál es la clave según el apóstol Pablo en el versículo 3? La clave es Cristo. Él es la respuesta. Tenemos que ir a Él, tenemos que imitarlo a Él, tenemos que dar ejemplo de Él, tenemos que predicar a Él. Una vida cristiana real y verdadera, hermano, se centra y se gira en torno a Cristo. Eso es la clave. Yo entiendo así de Colosenses 2, hermano. Así que un predicador de verdad, un predicador aprobado por Dios, es un hombre sabio. Pero decía Moisés otro concepto, hermano. Aparte de que se escojan varones sabios, también deben de ser varones entendidos. Esa es la segunda parte. Varones entendidos. Así que si usted ha de ser un predicador aprobado por Dios, insisto en mi premisa, usted deberá apremiarse cada minuto, cada día. Usted deberá interesarse en crecer en el entendimiento de las cosas de Dios. Quizás aquí entre usted en conflicto conmigo. Quizás hay algún conflicto en esto. Pero cada minuto debemos crecer en el entendimiento de las cosas de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Aquí está el concepto, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo me temo mucho, hermano, por aquellos hermanos que solamente conocen lo más básico del Evangelio. Me temo mucho. Hay muchos hermanos que solamente conocen los conceptos más básicos del Evangelio. Los rudimentos, como llama la Escritura. Si el predicador no se esfuerza, no se persuade, se va a estancar.
se va a atrofiar espiritualmente. Es una de las causas en las que, hermano, se cae en el conformismo. Es una de las causas fundamentales por las cuales, hermano, caemos en el conformismo. ¿Por qué predicamos temas recalentados el domingo, hermano? Recalentado es repetirlo. Repetir el de hace 15 días, el de hace un mes. ¿Por qué hacemos eso, hermano? ¿Por qué? Por la falta de entendimiento. El profeta Oseas, capítulo 4, profetizó hablando del pueblo, que el pueblo que no tuviera entendimiento caería. Lo mismo resulta en una persona. Usted va a un trabajo, ve a dos personas, este tiene 100% de inglés, este no tiene nada, usted ya sabe a quién van a tomar para el puesto. El conocimiento es la parte determinante, hermano. Como predicadores, hermano, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, menciona claramente, me encanta este versículo, hermano, lo uso para evidencia de lo que estoy hablando. El apóstol Pablo menciona en Romanos 12:2 que la renovación de nuestro entendimiento, hermano, la renovación, es la actualización, es mantenerse al día, es estar siempre constante, vigente de la palabra de Dios. La renovación del entendimiento es la clave, hermano. Esto subráyalo como algo importante, es la clave de la transformación. Es difícil hablar con hermanos que ya no quieren, como se nos invitaba en la mañana, a ahondar más en el contexto. Hermano, vamos a ver el contexto. No, mira, aquí el versículo dice eso y ya. Hermano, pero es que mira, estamos revisando. No. A veces te queda solamente con eso, hermano. Y usted sabe, un texto pues no hace una doctrina. Entonces es importante que estemos y nos persuadamos a esforzarnos, hermano, por el bien de nuestra propia alma, por el bien de nuestra familia y por el bien de la iglesia. Usted sabrá si tiene entendimiento, hermano. Esto colabora con lo que mencionaban hace un momento, en tratar bien la palabra. Si usted adquiere este conocimiento, hermano, usted sabrá cómo responder a cada uno. Es bien difícil, hermano, que estás enfermo en cama, y hay hermanos que vienen, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo así? ¿Te veo re bien? Hermano, pero por adentro, vieras cómo estoy. A veces, hermano, el no saber cómo responder a un enfermo, el no saber cómo tratar a un descarriado, o cómo hablarle, con qué palabra hablarle al que no ha venido en varios domingos. Se necesita conocimiento. A esta actualización me refiero con el apóstol Pablo, Romanos 12:2. Estar siempre al pendiente, hermano, de qué es lo que se debe contestar a cada uno. Algo que quiero añadir de este punto, hermano, para mí es muy delicado. Es que este conocimiento, según Proverbios capítulo 2, y yo te voy a invitar que lo leas, del 1 al 5, este conocimiento del que estamos hablando no se obtiene fácilmente, hermano. Quiero hacer este hincapié. No se obtiene, según Salomón, hermano, en Proverbios, hay que buscar, hay que escarbar. Pues en Proverbios 2, del 1 al 5. El conocimiento no viene solo, hay que buscar, hay que escarbar, hay que guardar, hay que clamar, hay que escalar, hay que hacer lo que hace el buzo, profundízate hasta lo último, sacas dos, no, quiero aquella, la más grande, o como el alpinista, sube hasta arriba, no te conformes con la mitad, hay que llegar hasta arriba. Este debe de ser el predicador aprobado por Dios, el que no se conforma. Esto dice el texto, pero voy a revisar 2 capítulos atrás y voy a revisar 2 capítulos abajo para yo entender un panorama mucho más amplio de lo que está hablando aquello. Y así no errar cuando dé una enseñanza, una consolación, una ayuda o un consejo. No te conformes, hermano. Dice Proverbios 2 que este conocimiento no es fácil. No es tan sencillo. Se requiere mucho esfuerzo y disciplina, hermanos, sí, pero realmente vale la pena. Vale mucho la pena. Me temo mucho, hermanos, por hermanos que están muy pasivamente, pusilánimes, sin hacer gran cosa. Déjame decirte algo.
Me atrevo en confianza porque sé que somos hermanos líderes, predicadores. Me atrevo con confianza a decirte, hermano, que si con trabajos caes de rodillas una vez a la semana, quiero que cuentes en tu mente cuántas veces caes de rodillas en la semana. ¿Cuántas veces caes? Estoy hablando de orar, no que te caíste. ¿Cuántas veces a la semana caes de rodillas? Si caes una vez, si tu tiempo devocional, tu tiempo de consagración a Dios, o sea, tu tiempo de lectura, tu tiempo de estar con Él, tu tiempo íntimo, como dice el Salmo 90, el que habita a la sombra del Altísimo, ese tiempo íntimo, si ese tiempo se cuenta en segundos en tu vida, si en la exposición del sermón que tú das, hermano, el domingo, solamente usas textos exclusivos y no leíste más, estamos muy lejos de adquirir el conocimiento del que habla la Escritura. Yo me hago esas preguntas. ¿Cuántas veces caigo de rodillas a la semana? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces? Yo lo aprendí en los últimos años, hermano. Aprendí la vida del predicador, me di a la tarea de investigar lo más que he podido, porque me gusta ser un poquito más mejor de lo que fui ayer. Me gusta conocer más del pasaje. He tenido que aceptar muchos errores. He tenido que aceptar muchas formas en que estaba equivocado y muchas conductas en las que estaba equivocado. Pero fue en base, hermano, a no darme por vencido. Fue en base a que no me conformé. Fue en base a que escuché a quien me dijo, traigo esto contra ti, quiero que me escuches, y lo escucho. Yo aprendí, hermano, cuál es el trabajo del predicador más importante. ¿Cuál es el trabajo más importante? Por lo regular, hermano, dice que es predicar. Yo he estudiado el Antiguo Testamento, hermano. He encontrado que el trabajo más importante del predicador es la oración. No puedes ir a hablarle a un grupo de hermanos si no le hablaste a Dios primero de ellos. Es muy importante esta parte. Bueno, ahí concluí, hermano. El tercer punto es una conclusión definitiva de esto. El predicador aprobado por Dios debe de ser experto. Así que si usted quiere ser un predicador aprobado por Dios, debe de esforzarse por alcanzar la madurez y la experiencia en las cosas de Dios. Le dejo solamente con Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, expertos en la palabra de Dios, hermano. Yo sé que es importante el hebreo, el arameo, el griego, yo lo sé, hermano, pero más importante es ser experto en la palabra de Dios. Hay que alcanzar ese conocimiento de Dios. ¿Qué decirle a un ateo, a un enfermo, a un retirado, a un descarriado? ¿Qué decirle? Solamente teniendo el conocimiento apropiado y la madurez apropiada. Bien. Termino con esta pregunta. ¿Cuántos años lleva en la predicación, hermano? ¿Cuántos años lleva? ¿Se ha dado la tarea de especializarse en algún libro de la Biblia? ¿Puede usted debatir en cuanto a un libro, no toda la Biblia? ¿En cuanto a un tema de la Escritura? Le dejo esta intención, hermano, y mi propósito esta hora fue promover el ánimo para no conformarse al texto solamente. Hay que ir más hacia arriba y hacia abajo. Así que termino con esto, hermano, y le animo a que se especialice en algo de la Escritura. Algún libro, alguna carta,
y puede usted profundizarla y de tal manera que usted diga, yo soy experto en esta carta, en este libro. Obvio, lo estoy diciendo, no lo sabemos todo, ni lo vamos a alcanzar todo, pero puedo entender el concepto real de aquel libro. Muy bien, hermanos, hasta ahí dejo. Traía unas aplicaciones importantes. Es aquí donde yo le dije con algunos hermanos que, pues, ojalá haya unas mejoras en estos tiempos, porque realmente los temas que yo he oído de ustedes, de algunos, son bastante interesantes, hermanos, y sé que se quedan a veces, bueno, como el mío, a veces se queda uno incompleto. Yo lo sabía desde ayer, yo se lo comenté al hermano, le dije, yo lo sabía desde ayer, no crea que me pasó ahorita. Yo te lo dije al hermano desde ayer, le digo, ¿sabe qué? Yo voy a terminar bien inconforme, porque no voy a poder dar mi tema, realmente. Yo lo sabía perfectamente, pero le traté de dar lo más, de mi tema, lo más importante, tener ánimo en no conformarnos, en ser sabios y adquirirlo día a día y ser entendidos en las cosas de Dios. Y si usted puede llegar a ser experto, adelante, en algún tema o en algún libro. Cuando yo puse esto, hermano, me di a la tarea de especializarme en el Antiguo Testamento. No lo conozco todo, ni me lo sé todo, pero siento que puedo debatir en cuanto al Antiguo Testamento y en cuanto a la vida de Jesús. El hermano John me conoce, me he dado a la tarea de eso. Y es importante hacer algo. Yo lo que quiero animarle es, especialícese en algo. En una carta, aunque sea la más chiquita, pero que usted diga, yo lo conozco perfectamente. Eso es no conformarse, hermanos. Le animo a eso. Hasta ahí. Bueno, pues ahí ya tenemos el tema de nuestro hermano José Pérez, y pues realmente es difícil que en 45 minutos podamos cubrir todo lo que queremos.